Gracias, Amparo. Carlos Macías, buenas tardes. Buenas tardes. Le presupongo muy pendiente todos los días de esta información que nos daba ahora nuestra compañera Amparo de cómo van las acciones de Bankia, ¿no? Bueno, sí, lo va siguiendo uno como puede, pues a través de la prensa, internet y bueno, pues mirando un poco cuál es el valor. Pero vamos, soy completamente pesimista, sabíamos que tarde o temprano se iba a desplomar esto y en fin. Bueno, vamos a aclarar que el señor Macías es accionista de Bankia. Nos acompaña también hoy Faustino Tizón. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted está metido en el lío de las preferentes, también con Bankia. Sí. Y nos acompaña también el abogado de ambos, Ignacio Aragón, que es además portavoz de la Asociación de Inversores Minoristas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a los tres. Vamos a continuar con Carlos Macías. Cuéntenos, ¿cuánto dinero invirtió usted en acciones? ¿Por qué lo hizo? Bueno, yo tengo 36.000 euros. 30.000 son míos y bueno, 6.000 de mi mujer. Bueno, pues realmente toda la vida se está trabajando con, en este caso con Caja Madrid, antes de ser Bankia, y tenía 1.000 depósitos anuales que te daban un pequeño porcentaje todos los años y bueno, pues se me llamó del banco que había salido un producto nuevo, que era muy interesante y bueno, pues que invirtiéramos en él porque se iba a ganar. Le dijo producto, no le dijo que eran acciones directamente. Sí, bueno, él me comentó de que de que iba a ser en acciones, pero que no había riesgo de pérdida porque se te aseguraba que prácticamente iba a ser un dividendo anual de hasta el 7%, de que ibas a ganar, o sea, que iba a ser prácticamente fijo. Se hablaba de que se iba a fusionar en su día hasta que se llegó a hablar con la Caixa, de que íbamos a ser el banco número 1, en fin. Y claro, yo ante el incrédulo le decía, digo, hombre, yo esto es que no me lo creo, esto es muy complicado, pero vamos, él me lo garantizó de que eso era cierto, que no era riesgo mínimo y que estaba asegurado todos los años. Una vez que le garantizan esto, Bankia empieza a cotizar y desde el primer momento las cosas no van bien. Claro. ¿Usted se planteó en algún momento al principio decir esto me lo quito, lo vendo ya? Sí, lo que pasa es que claro, uno cuando invierte un dinero, en teoría, bueno, pues tú te piensas de que ese producto que te han vendido, pues que no vas a perder. Entonces, bueno, aguantas un poquito. Claro, yo cuando veía que se empezó a desplomar, yo me acerqué a la sucursal y le dije digo, oye, mira, esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nada, me aseguran, tú tranquilo, que esto es un poco el tema de la crisis, pero que esto no va a seguir bajando. Tienes que aguantar porque esto se va a recuperar pronto y vamos, no tengas ningún problema y no vendas porque esto va a ser momentáneo. Usted compró en el primer momento con las acciones a 3,46. A 3,75, al inicio de su salida a bolsa. Y ahora se encuentra, bueno, la cotización que veíamos. ¿Ha denunciado usted a Bankia? Sí, bueno, estamos todos, hemos metido a través con Cremades Calvo Sotelo y vamos a emprender las acciones, claro, pertinentes. Pues le preguntamos a su abogado, el señor Aragón, ¿qué posibilidades tiene el señor Macías y quienes están como él, metidos en acciones de Bankia, de recuperar su inversión, de demostrar que les obligaron a invertir en algo que no era un negocio tan seguro como les dijeron? Yo es que creo que habría que aclarar lo primero, que la situación de Carlos, de nuestros otros 600 clientes accionistas de Bankia y de los 350.000 que acudieron a esa salida a bolsa, es una cosa inaudita por lo grave de permitir una salida a bolsa de una compañía que se ha demostrado que estaba quebrada. Es decir, una compañía que nunca debía haber salido a bolsa y, por tanto, recabar los ahorros, la inversión de 350.000 personas, transmitiendo una información que, evidentemente, no era la correcta en un folleto de emisión, es decir, unas cuentas anuales que no reflejaban el valor de la compañía, hasta un punto que yo podría asegurar incluso que esto no tiene parangón en ningún país occidental. O sea, es decir, ha habido salidas a bolsa, en fin, que luego se ha demostrado que quizá había algún error en el folleto de emisión. Esto es de una gravedad, creo que impresionante. Y además, y perdón un momento, sobre todo auspiciado por un supervisor, que es el Banco de España, que además incluso alentó que esta salida a bolsa tuviera lugar. Toda esta información la hemos venido contando reiteradamente en la economía, pero le pregunto en concreto, ¿qué posibilidades tienen de recuperar toda su inversión? Vamos a ver, aquí hay que ser prudente, pero yo creo que efectivamente muchas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en la salida a bolsa se omitió una información que era del todo necesaria para que tanto Carlos como otros accionistas pudieran invertir con un conocimiento de causa real, ¿no? Es decir, la bolsa todos sabemos que fluctúa y que hay una serie de riesgos. Pero lo que no sabía Carlos ni ningún accionista, evidentemente, es que esa empresa estaba quebrada. Si no, nunca habrían comprado a 3,75. Porque el problema es que la acción, ahora se ha comentado por tu compañera, sí. Efectivamente, cuando el FROB la valore oficialmente, aunque ya se sabe que va a ser a 0,01, todos los ahorros de estos señores, en fin, van a quedar en nada. Con lo cual, ha habido un problema en el folleto de emisión. Por lo tanto, la ley de mercado de valores permite
exige más bien que el emisor, en este caso Bankia, compense el daño. Por otra parte, en Cremades y Calvo Sotelo también vamos a iniciar en vía administrativa una reclamación ante el Banco de España, que era el supervisor y fue quien no supervisó esta compañía de acuerdo a una actitud diligente que debería haber tenido. Con lo cual, pues efectivamente, vías o posibilidades, pues yo creo que muchas. Tenemos a don Faustino Tizón, que se puede convertir en accionista de Bankia muy a su pesar. Usted invirtió en preferentes. ¿Cuánto invirtió y por qué? Bueno, pues yo invertí 76.000 euros. Entonces ellos me llamaron a casa, el banco. Yo llevaba ya trabajando y llevo trabajando alrededor de 35 años con la Caja de Ahorros y Bankia. Entonces yo tenía confianza con el señor que me aconseja y que me... Entonces me llamaron a casa, dijeron que había salido un producto muy lucrativo y bueno para mí, si no necesitaba el dinero en 5 años. Me dijeron lo primero. Y hombre, pues ahora mismo, dice, en 5 años, yo le hice esto el contrato en el 2009, hasta el 2014 no puedes. Entonces, apenas me dejaron leer en el despacho, lo que sí leí por encima fueron preferentes y le pregunté, digo, y esto de, perpetuas. Y me dijeron que eso era que no podía tocar el dinero en 5 años. Y yo dije, bueno, pues ya, que me fié de ellos y tal. Entonces no me dejaron, le dije, digo, bueno, pues vengo mañana, voy a estudiar el tema del contrato, a ver y tal. Nada. No, dice, no, esto es una oportunidad que tienes, que lo tienes que hacer ahora, porque precisamente te lo da el banco con estas garantías. Si les parece, vamos a hacer un paréntesis, porque aunque llevamos mucho tiempo hablando de las preferentes, es un tema complicado. Vamos a recordar a cuánta gente afecta y qué salidas les han dado en otras entidades. Según distintos cálculos, entre 700.000 y 1 millón de personas han visto atrapados miles de millones de euros de sus ahorros, 32.000 millones en 2010, en un producto financiero complejo que no entendían porque nadie les explicó: las participaciones preferentes que empezaron a ofrecer bancos y cajas en los tiempos de bonanza. Durante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera, se convirtieron en un método rápido para capitalizar sus arcas vacías y acumular las reservas que les exigían desde el gobierno y desde Bruselas. El perfil del cliente atrapado es el de persona mayor, jubilado, que invierte sus ahorros en los que le recomendaron en la sucursal de su banco o caja de toda la vida. Destapado el pastel, cada entidad ha dado un tratamiento distinto a sus clientes. La Caixa ofreció cambiarlas por un combinado de bonos y deuda a largo plazo. El BBVA las canjeó por bonos convertibles en acciones cotizadas en bolsa. El Santander las canjeó íntegramente por acciones. Quedan pendientes las de Bankia y otros bancos nacionalizados. El Gobierno se comprometió a darles una solución que pasará por asumir pérdidas. Faustino, ¿usted estaría dispuesto a asumir alguna pérdida de su inversión en el peor de los casos, después de llegados a este punto? En principio no. ¿Por qué? Pues porque yo no fui a ellos, sino ellos me vinieron a mí. Entonces, no, en principio no pienso yo tener ninguna pérdida. Y de hecho, me he metido en el tema de abogados y para que no repercuta sobre mí y sobre otras personas, porque nosotros no tenemos la culpa de los malos negocios, las malas interpretaciones que ha hecho el banco. Don Faustino, cuando usted fue a su banco y le reclamó a la persona que le había aconsejado este negocio, ¿qué le dijeron? Me dijeron que no me preocupara, que estaba todo controlado, que esto era por el tema de la crisis. Pero una vez que usted se da cuenta que todo eso no es verdad, ¿qué pasa? Sí, cuando me dejaron de pagar los intereses. Porque yo sí, me han estado pagando intereses, eso es la verdad, pero que en un momento que me dejaron de pagar intereses es cuando yo fui y le dije, oiga, esto no es, yo voy a denunciar, además se lo dije, digo, porque ustedes no me dan ninguna solución, más que espere. Una de las cuestiones con las que las entidades justificaban todo este asunto de las preferentes era los inversores aceptaron este riesgo por un interés muy alto del 7%, pero luego se ha visto que ese interés no siempre ha sido así, que incluso ha llegado un punto en el que dejaron de cobrar intereses. Claro, porque el interés está supeditado a que haya beneficios, como en el caso de Bankia,
como comentábamos, ¿cómo va el beneficio si ha tenido que invertir el Estado miles de millones para sacarle de la quiebra a la compañía? Entonces, el problema que ha ocurrido a Faustino y a tantos otros es que Faustino contrató algo que no era lo que le estaban diciendo. Entonces, en la creencia de que no era perpetuo, en la creencia de que siempre iba a tener sus intereses, contrató como si fuera un depósito. Entonces, aquí hay un problema que en derecho se llama de vicios de consentimiento. Entonces, nosotros por eso, en el caso de Faustino y de otros tantos afectados por preferentes, que sí llevamos de forma individualizada, reclamamos la nulidad del contrato. Entonces, que simplemente Faustino devuelva sus preferentes y a él le devuelvan toda la inversión que hizo. Este mes el FROB va a decir cuál es la quita. Bruselas, vamos a recordar, obliga a que los accionistas y los tenedores de preferentes asuman una pérdida. Y este mes vamos a saber de cuánto sería esa pérdida para las preferentes. ¿Hay alguna posibilidad de que ellos puedan evitar acogerse a ese canje de acciones y evitar esa pérdida? Bueno, el canje en principio será voluntario siempre. A Faustino no le pueden obligar a que cambie lo que tiene por acciones. La quita, ¿qué aconseja en este caso? ¿Que lo acepten o que no? Esto es complicado porque cada uno tendrá sus necesidades y a lo mejor alguien, pues, en fin, con una quita, aunque sea importante, pues bueno, obtiene una liquidez inmediata. Entonces, en fin, yo quiero ser prudente y no recomendarle algo que le pueda no beneficiar. Pero desde luego creo que la vía de la reclamación, por lo menos que la estudien, porque de 35 sentencias que ha habido en España actualmente, 24 han sido estimatorias. Entonces, sí que hay una vía, que es la vía judicial, que yo creo que es factible y que también, dependiendo, eso es importante, del tipo de inversor que sea y de la cualificación que tuviera o del tipo de información que se le diera o no, pues, en fin, es más aconsejable que a lo mejor conformarse con que se pierda la mitad de su inversión, por ejemplo. Tenemos además ahora varias vías judiciales abiertas. Ustedes también se han presentado en la vía penal. Nos hemos personado, sí. Os habéis personado. Sí. Y la pregunta es, ¿se le puede exigir al señor Rodrigo Rato, no sé si al exgobernador del Banco de España, que respondan con su patrimonio en algún momento dado por este asunto? Sí, porque realmente la vía penal no es resarcitoria, pero nosotros, una vez que estamos personados y que si como consecuencia de la instrucción, que todo parece indicarlo, al final hay un escrito de acusación, nosotros pediremos la responsabilidad civil subsidiaria. Entonces pediremos que por el delito que se condene, en fin, al miembro del Consejo de Administración, que sea, o a la propia Bankia, que es imputada como persona jurídica, que quizás es la vía más factible, se compense del daño a los accionistas también. Entonces esto es interesante porque la vía penal pues ya está bastante avanzada y es un buen medio para que los accionistas como Carlos y todos nuestros clientes intenten recuperar, si no toda parte de su inversión. Ignacio, y una última cuestión rápidamente. Hay distintos grupos, distintas asociaciones de afectados presentando demandas, cada uno por separado. ¿Sería más eficaz intentar aglutinar todo eso? Esta una. Y dos, pongamos que finalmente esto es satisfactorio para ellos, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando hasta que veamos una solución definitiva en este caso? No, respecto a aglutinarlo, pues hombre, efectivamente la unión suele hacer la fuerza y por eso nosotros, en fin, intentamos que el número de accionistas, en este caso, pues sea el mayor posible. Pues lamentablemente o no lamentablemente, en fin, cada uno dirige la representación legal que estima oportuna, con lo cual el tiempo la verdad es que el proceso penal quizás sea el más rápido. Estamos hablando de que ya, en fin, la instrucción está muy avanzada. Proceso civil lamentablemente puede durar años y la reclamación ante el Banco de España, solo ya por terminar, pues son 6 meses en los que tiene para responder y eso abre el contencioso administrativo, que también nos podemos ir a varios años. Ignacio, Faustino, Carlos, muchísimas gracias a los tres. Suerte. Gracias. Gracias. Hasta otro día. Buenas tardes.